Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema el espacio geográfico. Es un tema introductorio a la materia de sistemas de información geográfica a cargo de mi persona, Carlos Bacaflores. Este tema lo vamos a desarrollar en base al texto guía de Milton Santos, el geógrafo brasilero, en su obra La naturaleza del espacio, eh, que ha sido producido en la Universidad de Sao Paulo. Milton Santos nos propone una aproximación a la definición del espacio geográfico a partir de continuas aproximaciones que podemos irlas viendo como un ejercicio de afinamiento del, eh, de la categoría teórica del espacio geográfico. Entonces, él lo primero que nos plantea es empezar pensando el espacio geográfico como un conjunto de fijos y flujos. Ahí entramos a una primera noción que son los elementos que van a ser fijos o elementos que son flujos. Los elementos como componentes del espacio. Y los elementos fijos son aquellos que están en su naturaleza fijados en cada lugar y permiten acciones que modifican el propio lugar, flujos nuevos o renovados que recrean las condiciones ambientales y las condiciones sociales y redefinen cada lugar. Los flujos, complementariamente, son el resultado directo o indirecto de las acciones de los seres humanos y atraviesan y se instalan en los elementos fijos. Pueden modificar el significado y el valor de los mismos, al mismo que también se modifican a sí mismos, ¿no? Entonces, los elementos fijos y flujos, en forma conjunta, interactuando entre ellos, expresan una realidad geográfica. En los tiempos en que vivimos, en que cada vez es más humanizado, digamos, la realidad, el espacio geográfico, es evidente que los elementos fijos son cada vez más artificiales, es decir, hechos por el hombre, ya no tanto por la naturaleza, y más fijados al suelo, ¿no? Mientras que los flujos son cada vez más diversos. Es más fácil en el mundo contemporáneo, es más fácil que los intercambios de diversos elementos y cuestiones entre elementos sean más activas en nuestros tiempos. También propone una siguiente aproximación a la definición de espacio geográfico como una configuración territorial y relaciones sociales. Esta es otra forma de entender el espacio geográfico. La configuración territorial estaría dada por el conjunto de los sistemas naturales que existen en un determinado país o en un área y por los aditamentos que los hombres han superpuesto a estos sistemas naturales. Es decir, el conjunto de la naturaleza y sus elementos que lo configuran en su estructuración natural y lo que el hombre ha ido construyendo y aditamentando a estos elementos naturales, a esta configuración de elementos naturales. Al principio de la historia del ser humano, la configuración territorial es simplemente un conjunto de complejos naturales. Al inicio cuando comienza la civilización humana, es evidente que el ser humano se enfrenta ante la naturaleza en un ambiente, podríamos decir, absolutamente natural. El hombre todavía no construye sobre el espacio natural elementos que podrían ir configurándolo como ya un espacio geográfico humanizado. A medida que se va implementando, se va desarrollando una civilización humana, podríamos decir que comienza a articularse una configuración territorial. Y esto se da a través de diferentes obras, ¿no? Que configuran la complejización de la civilización, la construcción de obras de urbanismo básico, viviendas, pueblos, ciudades, carreteras, puentes, campos de cultivo y posteriormente infraestructuras más complejas, aeropuertos, fábricas, etcétera, etcétera, ¿no? Como verdaderas, como lo dice Milton Santos, verdaderas prótesis, aditamentos artificiales
para el funcionamiento de los sistemas naturales. Es así que cada vez se constituye una configuración territorial que es cada vez más histórica en el sentido de una producción histórica del hombre a través de la complementación, de la construcción compleja de la civilización humana. También Milton Santos, siguiendo en esta aproximación, plantea que el espacio está formado por un conjunto indisociable, solidario y también contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de acciones, que no los podemos considerar en forma aislada, sino que en realidad es el mismo cuadro donde se da en forma simultánea los sistemas de objetos y los sistemas de acciones.